inició, ahora sí que puedo parar. Estamos esperando. Cuenta, presidente. Gracias, presidente. Corresponde informar a la comisión que hemos recibido nuevos proyectos de ley. El primero de ellos es un proyecto que modifica la ley que establece el pago a 30 días para permitir que los contribuyentes del sector agropecuario emitan guías de despacho en soporte de papel. El segundo, también en segundo trámite constitucional, establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores en distintos aspectos, con urgencia calificada de suma. El tercero es un proyecto en primer trámite constitucional que modifica la regla de imputación del pago de los intereses y el capital adeudado. El cuarto es el proyecto que regula la portabilidad financiera. Y finalmente el proyecto que está en tabla. El proyecto de portabilidad también tiene suma urgencia. Esos son todos proyectos que quedan para tabla, presidente. ¿Tenemos copia? Respecto a las urgencias, Su Excelencia el Presidente de la República retiró e hizo presente urgencia en el carácter de simple respecto del proyecto que desarrolla la institucionalidad del turismo y en el carácter de suma a los proyectos de INAPI, el que promueve la inversión, que está en Comisiones Unidas de Economía y Medio Ambiente, y también este proyecto que acaba de ingresar sobre protección de los derechos de los consumidores. También corresponde informar a la Comisión que, vencido el plazo correspondiente, se presentaron nuevas indicaciones al proyecto sobre modificación al sistema institucional del desarrollo del turismo. Está preparado el boletín y también el comparado está encargado en el sistema de información legislativa. Y finalmente hay dos cartas, una del presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, el señor Roberto Heise, que está una carta sobre cerrado dirigida a cada senador sobre la obligación de emitir guía de despachos electrónicas. Sí, es que, bueno, yo después Y finalmente, de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, explica por qué a su juicio no puede exigirse al sector agropecuario la obligación de emitir guía de despacho electrónica, que es el proyecto respecto al cual dimos cuenta. Eso es, presidente. De ahí preparamos la agenda de la tabla y pedirle a los señores senadores si a partir de la próxima semana podemos sesionar miércoles y volver a sesionar los días jueves en la mañana. ¿Puede ser la semana subsiguiente? Miércoles de todas maneras. Sí, miércoles de todas maneras, Ya, pero... mixta, entiendo. El martes. O sea, no del 14, sino que del 21. Ok, pero podríamos, por ejemplo, volver con turismo, que es más... Sí, vamos a hablar con turismo. Y damos la señal a partir de la próxima semana y turismo... Bueno, si quieren, yo estoy pidiendo que sean contadas subsiguientes. ¿No? Okay. Bueno, ya, ok, lo vemos ahí con cada senador. Pero ahí vamos definiendo las tablas a partir de la... según la urgencia. Presidente, hay un proyecto que es el boletín 12971-03 que me invitó a suscribirlo el senador Piu, que es un proyecto muy simple que modifica los contratos sobre naves, porque yo no sabía, pero entiendo que cuando se compra una nave hoy día se hace una formalidad como si fuera un inmueble y se requiere un contrato. ¿No? En consecuencia hay una modificación, entiendo, de un solo artículo, muy simple, que de repente podríamos escuchar al senador Piu y a otros, digamos, para que pudieran exponerlo y sacarlo, para ir despachando cosas en la comisión, porque no es un tema complejo. Okay. ¿Y ese proyecto está acá? Sí, está acá. Me pidió el senador Piu que lo definamos bien la agenda. cumplo con... Como primer punto de la tabla. Entendiendo que para la próxima semana tenemos martes Comisiones Unidas, en la tarde, miércoles en la mañana Comisión de Economía y en la tarde Comisión Mixta de Fraude.
Senadora. Comisiones mixtas. Y que podamos en la definición, presidente, de la tabla poner los temas de interés social, poner ese nombre a los proyectos, o sea, en la tabla poner ese tipo de proyectos para poder sacarla, porque tarjeta de crédito es mixta, pero en el miércoles, que es la sesión ordinaria, poder poner los proyectos últimos que hemos ido Bueno, aprobando. tenemos que ahí hacer el mix con los que finalmente son también de suma urgencia por parte del gobierno. Ahora, como son proyectos que recién están entrando en tabla, tratemos de escuchar la apertura legislativa de cada proyecto, de tal forma que ahí vamos decidiendo por cuál vamos viendo de manera específica. Social, pues tenemos el de tarjeta de crédito que se va a sacar en la mixta, pero tenemos el tema de los remates, tenemos el tema de la ley del consumidor, El contrato de adhesión el también. contrato de adhesión, o También sea, está- poder ver todos esos que de verdad tienen un sentido bien Nosotros social. ya hemos hecho una agenda contra los abusos, que eran 7 proyectos de ley. Algunos se aprobaron en esta comisión y se fueron a la Cámara de Diputados, otros fueron a la Comisión de Hacienda, pero todavía quedan, creo que uno o dos, me parece que es el de contrato de adhesión, Sí. Sí. y había otro más que también estaba, no me acuerdo cuál era, de esa agenda contra los abusos, que dice relación con modificaciones de aspectos muy puntuales que benefician a los consumidores directamente. Para poder que lo vea con... Ok. Bien. Comenzamos de acuerdo a la tabla. Vamos a comenzar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señoras Rincón y Goich y señores de Urresti, Arbó y Huenchumilla, en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales sobre endeudamientos y derechos del consumidor, boletín número 13.020-03. Va a exponerla, han sido invitados la asesora señora del Ministerio, señora Jimena Contreras, el asesor, señor Diego Char, y le ofrezco la palabra a la senadora Jimena Rincón. Gracias, presidente. Buenos días a los asesores del ministro. Bueno, este proyecto de ley se basa en diagnósticos que todos conocemos, los voy a repetir. Por un lado, el aumento exponencial del nivel de endeudamiento de las familias respecto de sus ingresos. 3/4 partes del ingreso de un hogar promedio está comprometido en la deuda de los hogares. Y así hemos visto un aumento en ellas, especialmente en los últimos 3 años, tal como se muestra en esa gráfica que hemos acompañado. Entre el 2016 y el 2019 se han aumentado casi unos 10 puntos porcentuales respecto al ingreso disponible, según los datos que entrega el Banco Central. El factor de endeudamiento nos ubica como líderes en América Latina, con más de 40% de consumidores endeudados respecto del Producto Interno Bruto, pero no, obviamente, es un dato del que nos podamos sentir orgullosos, sino en cuanto demos a la ciudadanía herramientas que permitan defenderse en contra de los abusos y la educación financiera que les permita saber cuáles son las condiciones en las que debieran acceder a un crédito. En definitiva, hay más acceso al crédito, pero hay bajas garantías para los deudores una vez inserto en el sistema, con regulación legal que es bastante laxa y permite abusos y cláusulas unilaterales. Dentro de los fundamentos para plantear este proyecto de ley, además de verificar que el endeudamiento es una de las detonantes del estallido social que hemos vivido, esto lo conversamos, presidente, en la sesión en que aprobamos los otros proyectos en general. 7 millones de endeudados en el país, más de 4 millones de deudores morosos. Según un estudio de la OECD sobre la educación financiera en América Latina, tenemos datos que evidencian la desigualdad de armas entre los deudores y la industria financiera. Si vemos que solo un 50% de los chilenos tienen control sobre los gastos, un 33% de los tarjetavientes tiene conciencia del uso y mantención de las cuentas de crédito de consumo, y solo un 10% de los chilenos hace cálculos, preguntas, investiga sobre situación de ahorro para la vejez. Como vemos en el gráfico de la diapositiva anterior, la deuda de los hogares ha llegado al 73% de los ingresos disponibles, y de ello podríamos inferir que las familias se están endeudando por sobre, para mejorar su calidad de vida
y dinamizar la economía. Sin embargo, la verdad es que estos datos no son así porque ha habido un empobrecimiento de los hogares. Cuando uno ve las encuestas que hay en esta materia, se da cuenta que los dineros para créditos se están ocupando para bienes que debieran ser satisfechos, como medicina, alimentación, vestuario, y no necesariamente para producir riqueza. En consecuencia, las ideas matrices del proyecto van en la idea, ¿no es cierto?, de establecer una regulación equilibrada del sistema financiero en atención al alto endeudamiento, fomentar el cumplimiento de las obligaciones crediticias de las familias en el país mediante una reducción progresiva de factores que generan cobros excesivos. Ahí ustedes pueden ver que el 37% de las familias tiene un nivel de endeudamiento de entre un 20 y un 50%, y el 11% de las familias tienen más de un 11% de endeudamiento. ¿Cuáles son los contenidos del proyecto? Van encaminados a revisar la legislación permisiva y sin noción de futuro en materia financiera que ha permitido la existencia de desviación en el mercado. Y en ese sentido hay que revisar la aplicación indiscriminada de cláusulas aceleratorias, la limitación del interés abusivo y unilateral, la eliminación o restricción del anatocismo o cobro de interés sobre interés. De hecho, en las protestas de estos días hay una imagen que se hizo viral, ¿no? Afuera de un banco, no vamos a nombrarlo, pero decía fin al anatocismo. Y todo el mundo comentaba esto de que informada está nuestra ciudadanía respecto del término. Mecanismos de amortización de deuda o beneficios a deudores cumplidores y la eliminación de los cobros de prepago de los créditos. ¿Cuáles son los cuerpos legales y las modificaciones? Bueno, en atención a lo ya explicado, nosotros creemos que hay que hacer modificaciones primero a la Ley 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero, limitar la forma del cálculo de interés máximo convencional, reduciendo del 50 al 30% el límite por sobre el interés corriente calculado por la autoridad, la eliminación del anatocismo o cobro de interés sobre interés. Esta es una situación que, sin perjuicio de que puede llevar a cobro de intereses superiores a los establecidos por la regulación, que puede tener abusos y vulneraciones de los derechos de las personas, está solamente amparada por circunstancias específicas de la relación bancaria, puesto que el Código Civil la prohíbe en su artículo 1559. Ya comentamos, ¿no es cierto?, el tema de las gráficas de las protestas. Limitar la comisión de prepago a 30 días y 15 días máximo, según sea el caso en conformidad a la ley. En el derecho comparado, el advance payment es entendido no necesariamente como el derecho del deudor, sino más bien como una protección en contra del incumplimiento, es decir, una especie de caución que permite al acreedor asegurar el pago del crédito. Y en los contratos de adhesión, especialmente donde la libertad contractual se ve menoscabada, resulta importante destacar que la cláusula de deserción prácticamente se pactan transformando este derecho del deudor para resolver su crédito y extinguir la relación de causalidad con una caución en favor del acreedor en el estilo del derecho anglosajón. Además, creemos hay que modificar la ley 18.092 sobre letra de cambio y pagaré, limitar la aplicación de las cláusulas aceleratorias, sino en cuanto se cobren y o protesten al menos 6 cuotas insolutas, vale decir, no por cualquier incumplimiento, sino que con ciertas condiciones, de tal manera de proteger al deudor. Es importante señalar que el aumento sin precedentes de la tasa de endeudamiento en Chile correlativo con la morosidad permite el uso de esta cláusula indiscriminadamente, concediendo facultades desproporcionadas al acreedor. La construcción de esta figura del derecho civil ha permitido el desarrollo jurisprudencial significativo en nuestro país a partir de fines de la década de los 80, estableciendo límites que, si bien permiten mayor justicia en el caso concreto, ha llevado a tribunales a impedir un mayor control del nivel general. Y finalmente, la ley 19.496 sobre protección de derechos de los consumidores, para limitar la aplicación de las cláusulas aceleratorias, sino en cuanto se cobraren y o protestaran, insisto, 6 cuotas a lo menos. Las modificaciones propuestas no obstan a otras que pudieran estar encima de la mesa a raíz de este proyecto de ley. De hecho, la idea matriz lo ha expresado sí en sus objetivos, y lo digo porque después de que se presentó ya nos han llegado comentarios de CONADECUS y de otros legisladores o colegas que han reaccionado positivamente a la iniciativa, pero que quisieran enriquecerla, y eso debiéramos hacerlo vía indicaciones, presidente. Eso. ¿Se ofrece la palabra? Senador. Bueno, a mí me parece
una buena iniciativa este proyecto y creo que deberíamos aprobarlo en general para efecto después de iniciar su tramitación en particular. Quisiera referirme en todo caso al tema del endeudamiento, porque yo creo que gran parte del malestar ciudadano tiene que ver obviamente con las situaciones de abuso y la enorme desigualdad que existe en la sociedad chilena, pero que se expresa además en las significativas tasas de endeudamiento que tienen las familias. Y eso obviamente genera una sensación de asfixia. Y en rigor es una asfixia, por lo que representa para las dificultades para llegar a fin de mes. Eso tiene distintos factores. Uno, las bajas remuneraciones, porque en Chile, a diferencia de otros países, se utiliza el crédito para comprar bienes de subsistencia. Es muy común que en los supermercados la gente compre aquello que va a comer en la semana o en el mes a través del crédito. Y eso da cuenta que efectivamente hay un problema bien de fondo que tiene que ver con las bajas remuneraciones. La mitad de los trabajadores y trabajadoras ganan 400.000 pesos o menos. Y para qué decir la concentración de la riqueza. Hoy día viene un informe respecto de la propuesta que hemos formulado del impuesto a los súper ricos, y los niveles de concentración que existen en Chile son de los mayores en el mundo. Pero creo que adicionalmente uno de los problemas que ha generado el sobreendeudamiento es que no existe un registro único de deuda que incorpore a todos los actores del sistema. Porque están los actores formales, regulados por la Comisión para el Mercado Financiero, están aquellos que no están regulados por la Comisión del Mercado Financiero y están aquellos que lindan en la ilegalidad o francamente ilegales. Y la gente obtiene crédito a través de todas estas alternativas. Y lamentablemente los que otorgan crédito en las peores condiciones son aquellos que no tienen obligación de informar. Y por tanto queda en el espacio de los datos que se desconocen, de aquello que no se registra, el crédito, insisto, que es el más abusivo de todos. Por tanto, a mí me parece que debiéramos avanzar hacia un sistema consolidado de registro de deuda que obligara a todos los actores a informar y, por tanto, tener un real conocimiento de cuál es el endeudamiento que tienen las familias chilenas. Muchos trabajadores les pagan para pagar el crédito, la totalidad se va al crédito. Y esta es una bicicleta que en algún momento deja de circular, porque simplemente los pilla la máquina, por decirlo de alguna manera. Y por tanto creo que es necesario adoptar medidas en esa materia, al menos para que la información de la que se dispone sea la más fidedigna. Porque, insisto, hay una base oscura que no se informa y es la que otorga crédito en las peores condiciones y es la más abusiva de todas. Creo que esa debería ser parte de una reflexión que en algún momento queda. Nosotros se lo hemos planteado al gobierno, porque esto además es un tema que tiene ciertos aspectos que podrían estar vinculados a la admisibilidad y por tanto debería ser iniciativa del Ejecutivo, pero aquí se requiere que todos que nos otorgan crédito estén obligados a informar al menos a un ente público. Después veremos cómo esa información se administra por los distintos prestadores del sistema, pero al menos un ente público tiene que tener toda esa información consolidada. Los ejemplos de quienes no informan, la automotora, cuando otorgan crédito para comprar automóviles, no están obligados a informar, y aquellas empresas que otorgan crédito, reitero, en las condiciones más abusivas y que no están bajo la supervigilancia de la Comisión para el Mercado Financiero. Senador. Gracias, presidente. Primero, agradecer la invitación que hizo la senadora Jimena Rincón a participar de esta moción parlamentaria. Creo que se hace cargo en parte de temas muy relevantes hoy día para el común de las familias chilenas. Yo distinguiría como tres temas, digamos. Uno, lo que dice relación con la situación de endeudamiento, otro con el sistema de endeudamiento y otro con el control del endeudamiento. Son tres elementos que debiéramos abordar. Probablemente aquí se hace referencia a algunos de ellos, digamos, y debiéramos ir incorporando algunos otros aspectos. En materia de situación de endeudamiento, la senadora planteaba las estadísticas respecto de la magnitud del endeudamiento de los chilenos y chilenas. Cuando se dice que el 70% de las familias chilenas destina más de 2/3 de sus ingresos a pagar deudas, bueno, estamos hablando de una economía que funciona en atención al crédito. Y probablemente si uno viera cuál fue el desarrollo económico de Chile durante los 90, probablemente estuvo basado en el acceso al crédito. Y claro, porque cuando no hemos sido capaces de mejorar la base, es decir, el sueldo de las personas,
para darle un estándar de vida mejor, en vez de mejorar el sueldo, lo que se ha hecho más bien es otorgarle alternativa de adquirir a tiempo presente valores con un pago futuro, es decir, el crédito. Y lo que tenemos hoy día, lamentablemente, cuando vemos nuestros indicadores, cuando se habla de la línea de pobreza, cuando se habla de la clase media, se esconde una realidad. Es que una parte importante de la clase media es clase media en función del crédito y no del sueldo. Entonces, evidentemente lo que tenemos es que la familia tiende a endeudarse para poder satisfacer ciertas necesidades básicas o suntuarias, mejorar su estándar de vida y después de eso, obviamente, tener, no digo una calidad de vida, sino un estándar de vida que probablemente no le corresponde, pero que empieza a pagar permanentemente con una tarjeta, con otra, y empieza la multiplicidad de tarjetas para poder hacer, digamos, gimnasia bancaria o financiera, ¿no? Un segundo punto, y eso nos lleva a reflexionar respecto de, a mi juicio, del tema más de fondo, es que en algún minuto en el país vamos a tener que discutir de fondo respecto al tema de los sueldos, de los ingresos de verdad. Si queremos que una economía sea sana, si queremos que la gente tenga un nivel de vida que no solo sea estándar, sino sea calidad de vida, esto va a tener que ser sobre la base de los ingresos y no sobre la base del crédito. Primer punto, primera reflexión. Sin perjuicio de ello, evidentemente, el acceso al crédito ha generado bienestar en muchas familias. El punto es que si esas familias pueden pagar o no lo que el bienestar del cual están gozando. Mucho se hace el ejemplo de cuando vienen los mundiales, las Copas América, la gente se compra un televisor, digamos, y disfruta 90 minutos, digamos, del partido de fútbol, pero queda endeudado por 24 o 36 meses. Ahora, dicho lo anterior, también es importante que en este primer análisis, que es la situación del endeudamiento, veamos la evolución de la deuda. Por razones lógicas, a propósito de mi trabajo en el tema de la ley DICOM, monitoreo trimestralmente cómo va la evolución de la deuda. Y con preocupación, hace aproximadamente un año he venido planteando que la evolución de la deuda es cada día más peligrosa. Hasta hace unos años atrás, y me voy a equivocar 2 o 3 años atrás, en general lo que teníamos era un endeudamiento masculino de personas en edad productiva para adquirir bienes suntuarios. Eso se traducía en que la gente compraba en tiendas del retail y no en supermercados, principalmente con tarjeta de crédito. Pero de un tiempo a esta parte ha cambiado y ha aumentado el endeudamiento femenino. Paréntesis, considerando que las mujeres, desde el punto de vista del comportamiento, tienen mejor capacidad de pago y menor nivel de endeudamiento histórico. Ha aumentado exponencialmente el endeudamiento femenino, pero adicionalmente ha aumentado el endeudamiento de la tercera edad. En consecuencia tenemos dos factores. Uno, el endeudamiento femenino, que comillas es más responsable, pero también, como lo voy a explicar después. Y segundo, el endeudamiento de tercera edad. Y cuando vemos el endeudamiento de tercera edad, lo que surge inmediatamente es dónde están endeudando. Y cuando uno empieza a mirar y a bucear en las cifras de endeudamiento, lo primero que surge, la preocupación, es que el endeudamiento de adulto mayor tiene que ver con medicamentos y con comida. Es decir, bienes básicos, bienes esenciales. No hay un adulto mayor que vaya a comprar medicamentos porque quiere aparentar más salud. No, es porque es un tema de sobrevida, digamos. En consecuencia, tenemos esos dos elementos. Y en el caso de las mujeres, en el caso del endeudamiento femenino, lo que también ha aumentado es que la deuda ha variado. Ha variado de aquellos lugares donde se adquieren bienes suntuarios a lugares de acceso a comida. Es decir, hoy día el supermercado, el pequeño local comercial, está vendiendo la comida con la tarjeta de crédito, o la tarjeta de crédito sea emisor de tarjeta internacional, o bien eventualmente, y más regularmente, con tarjetas del comercio. Entonces, cuidado, porque cuando tenemos esta evolución ya hace 2 años, lo que nos está diciendo es que se acabó la capacidad de adquirir bienes suntuarios. Y hoy día estamos para sobrevivir, digamos, en la comida, comprando con tarjeta de crédito. Y eso es un problema, ¿Cuál es la respuesta del Banco Central? Porque he tenido comunicación permanente respecto de analizar esta situación por la preocupación que he tenido, y lo que nos dicen, mire, los niveles de endeudamiento son acordes al nivel de Chile y además no dicen relación con una alteración respecto de otros países. Pero ahí pasamos al segundo punto, que es el sistema de endeudamiento, que es un poco lo que decía el senador Elizalde. El problema es que el sistema de endeudamiento permite que una persona adquiera con mucha facilidad un conjunto de tarjetas, pero también que pida créditos, mal llamados créditos sociales, por ejemplo, las cajas de compensación, u otro tipo de créditos que al final del día no hay un sistema de información consolidado.
Entonces, en el tercer elemento, que es el control del crédito, tenemos otro problema. Porque la respuesta que nos da el Banco Central es parcial. Porque el Banco Central tiene información parcial. Es más amplia que la que tiene la CMF, pero sigue siendo parcial. Porque el nivel de endeudamiento, o sea, los sistemas de endeudamiento que tenemos hoy día son múltiples. Hay algunos que están obligados a informar, pero hay otros que no están obligados a informar. Y respecto a los que no están obligados a informar, ha ido creciendo. Y el problema es que los sistemas informales de endeudamiento tienen niveles de intereses mayores y niveles adicionalmente, de sistemas de cobro bastante más radicales que los sistemas de cobro, o menos convencionales, para decirlo más elegante, que los sistemas de cobro propios de las instituciones. Entonces, si uno quiere que la gente se mantenga en el sistema formal de endeudamiento, tiene que hacer que ese sistema formal tenga menor nivel de abuso y que permita que la gente pague el crédito. Porque si se aplican un conjunto de normas o de intereses que son claramente intereses más altos que los que ocurren, los que tenemos en otras latitudes, evidentemente el costo del crédito es muy alto y al final del día la gente muy bien intencionada y quiere pagar su crédito no puede pagarlo porque al final del día lo van pillando los intereses y se hace imposible de pagar. En consecuencia, creo que este proyecto avanza en la línea correcta. Yo le metería 2 o 3 cosas más adicionales, digamos, que vamos a ir complementando en la discusión en particular, pero sería, creo yo, una buena señal que pudiésemos aprobarlo en general y después escuchar a todas las personas y las instituciones, que obviamente muchas van a estar en contra, que es muy legítimo, y vamos viendo razones, con evidencia. ¿Qué ocurre en Europa? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué ocurre en las economías desarrolladas? Porque cuando uno ve, por ejemplo, que la tasa de interés promedio de un crédito de consumo en Chile es un 12%, o sea, un 1% mensual, bueno, cuando uno mira países de Europa, la tasa de interés promedio anual es 6%. Y hay otros países que son 4%. Es cierto, me van a decir, Venezuela, Colombia tienen 40%, pero es cierto. El punto es que hay que mirar. Hay que mirar para ver cómo hacemos, cómo logramos ir bajando los costos del crédito sin afectar a la industria financiera, pero a su vez también permitiendo que la gente pague el crédito, porque al final del día un país con gente quebrada, un país con gente a la cual le rematan las propiedades, no tiene sentido. Al final del día la gente lo está pasando mal. Y como en Chile existe lo que se llama la cláusula general del acreedor, cuando uno firma una tarjeta de crédito o una tarjeta de casa comercial, no se da cuenta que con esa cláusula el acreedor, frente a un incumplimiento, puede ir a quitarle su casa, aunque haya pagado todos los dividendos. Entonces, la situación también de remate hay que mirarla muy bien. Quizás invitar por la discusión a este estudio de abogados, a este deudores.cl, que tiene a nivel nacional una estructura y que puede darnos luces de qué es lo que está ocurriendo, porque ellos son los que, entiendo yo, llevan el 70% de la cartera de deudores de Chile. Veamos qué está ocurriendo. Preguntémosles a ellos cómo están viendo, si ha aumentado o ha disminuido, pero creo que esto es un tema de primera prioridad, así que yo agradezco la invitación y creo que sería ideal, ojalá, aprobarlo en general hoy día. Senador. Gracias, presidente. Ahora, el tema del crédito es un tema interesantísimo así de análisis y tiene un montón de aristas. Creo que fue ayer nomás o anteayer que el Banco Central hizo un análisis de la situación del crédito en el país y se concentró anteayer se concentró básicamente en decir que ellos estimaban que efectivamente, como dijo el senador Arboe, el nivel de endeudamiento, de crédito de Chile estaba dentro de los parámetros normales internacionalmente, pero que él, y dada la situación que estamos viviendo estos días, ponía una especial atención en un 20% de esa cartera, que él lo llevaba a cifras, que estaba debiendo 6 veces el sueldo mensual. Ahora, el 6 veces el sueldo mensual, como en toda esta cosa financiera, puede ser mucho, pero también puede ser poco, porque si es un crédito hipotecario, la verdad es que es poco. Si es un crédito de consumo, podría ser mucho. Entonces, depende del plazo y la tasa. Depende del plazo y la tasa, pero aparentemente, según la impresión del Banco Central, hay un 20% que estaría en una situación bastante más compleja. Ahora, es difícil tener toda la información porque el senador decía que ha ido mutando esto en sus análisis, que son súper interesantes. Ha ido mutando de un endeudamiento masculino a un endeudamiento femenino, que además ha ido mutando de bienes de suntuario de consumo a
alimento y farmacia, pero yo creo que esa cifra es así porque... Y también es parcial. También es parcial porque, pero además tiene puede generar una cierta confusión. ¿Por qué? Porque los supermercados desde algún tiempo a la fecha, no sé si la farmacia, eso no lo sé, pero sí sé que los supermercados y muchas tiendas dan plata. O sea, uno puede ir con la tarjeta al supermercado y decir, deme plata. No compré ni un litro de leche, pero quiero plata. Entonces, la mezcla de para qué era ese crédito, qué sé yo, es bastante difícil a estas alturas de... El otro día me tocó conocer a una mujer directora de una de estas casas comerciales y me decía que hoy por hoy buena parte de los clientes que entran a esa casa comercial no entran a comprar ni una televisión, ni un vestido, ni un zapato. Van simplemente a pedir avance en efectivo. Y efectivamente parte muy importante de ese tipo de clientes son mujeres y son las que lo hacen. Ahora, el tema de poner límites a la tasa o de limitar el anatocismo también, que es una palabra bonita así verbalmente, yo creo que tiene, como todas las cosas en la vida, tiene sus bemoles. Si uno mira cuando hace algún tiempo atrás Chile le puso un límite a la tasa máxima, ¿no es cierto?, que la tiene que fijar la CMF hoy en día, ocurrió una cosa que no sé si para todos pasó desapercibida, pero en Chile existía, casi todos los bancos tenían una banca destinada a deudores más riesgosos, más vulnerables. Me acuerdo que una financiera con claro, un banco. me acuerdo que el Santander tenía Banefe y así Banchile en el Banco de Chile y así sucesivamente. Todo eso desapareció. Vimos desaparecer ante nuestros ojos por una norma, desaparecer toda la banca o el sistema financiero para un cierto segmento. Y automáticamente con eso, lo único que logramos, creo, fue perderle la pista a esto. Porque no es que la gente dejó de pedir plata. Se fue justamente a la tarjeta del supermercado, se fue a la tarjeta de la grande tienda, y se le perdió completamente la pista a cuánto se estaba cobrando, a cuánto era el nivel de endeudamiento de esa gente, bla, 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 bla. Entonces, en estas cosas, uno aprieta por acá y sale por allá. Es un tema, yo encuentro, sumamente complejo. Yo sé, por ejemplo, que en España, a propósito de las aceleraciones, la aceleración se permite en los créditos hipotecarios, tiene limitaciones en los otros créditos generales, hay otros países que no tienen ninguna cuestión. No sé si hay algún país que limite el interés sobre interés, eso no lo sé, el anatocismo. Pero esto lo encuentro interesantísimo, pero a la vez complejísimo. Entonces, yo tiendo a... y esto lo mezclo con algunos otros proyectos porque yo no sé dónde le preguntaba ayer o anteayer al presidente, ¿dónde está el proyecto que obliga a juntar la información de todos los créditos, de todos los tipos de tarjetas en Chile, la unificación? Porque hoy día, o sea, hace algún tiempo, como que las casas comerciales no querían unificar, pero hoy día todos quieren unificar. Sí. Todos. Hoy día, cosa curiosa, es... No es curioso, es que armaron banco. Sí. Todos tienen banco. En realidad vendieron las carteras, finalmente. Vendieron las carteras. Pero hoy día... Bueno, pero hoy día... Sí, pues están de acuerdo. Hoy día todos quieren, No, pero las grandes. Las grandes. Sí. Las pequeñitas todavía están al mar. Sí, bueno. Bueno, pero hoy día existe esa voluntad y yo creo que tener el dato consolidado cierto de cuánto es la deuda, cuáles son las tasas y todo el asunto, cuando compran un auto, cuando sacan efectivo de un supermercado, etcétera, eso me parece a mí clave. Yo no sé dónde está ese proyecto, no sé si la Secretaría... Murió. Hubo 7 proyectos de eso que no llegaron a puerto y el acuerdo que teníamos con el ministro de Hacienda, el ex ministro de Hacienda, era que terminado despachado el proyecto de datos, ingresaba al proyecto de deuda consolidada con un nuevo organismo. El presidente del Banco Central, ex profesor, lo dijo, expresamente, perdón, lo dijo el día de hoy. Sí, no, lo pidió. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Micrófono, por favor. Bueno, entonces, yo
yo he visto ya que hay como la voluntad de algunos senadores de decir ya aprobemos general y vamos avanzando. Yo pediría, en este caso, por lo complejo de esto, al menos un par de reuniones de invitar a algunas instituciones para decir, oye, a ver, esta cuestión va por acá, por allá, ¿por qué no le ponemos, complementamos? En fin, yo preferiría tener un poco más de información antes de avanzar en general, quizás complementarlo, porque creo que aquí efectivamente pueden haber aspectos súper interesantes, pero me parece a mí que sería, antes de avanzar en lo particular y poder, yo tiendo instintivamente a decir, escuchemos un poquitito a la CMF, qué sé yo, al Banco Central, justamente, para tener más, conocer un poco más de legislación comparada en esto, y ahí ya tirarnos a la piscina con este proyecto. Es mi personal percepción. Ejecutivo. Bueno, presidente, por su intermedio, saludar a toda la comisión. Bueno, nosotros ayer recibimos la citación con esta moción, la analizamos, efectivamente hay muchos aspectos que nos gustaría profundizar. Compartimos la preocupación por el endeudamiento que tienen los chilenos y evidentemente hay que buscar formas de mejorar la situación que tienen actualmente, pero y también nos preocupa mucho la situación de los consumidores. De hecho, el proyecto que está con suma urgencia, que ingresó segundo trámite, tiene una de las medidas que se incluyen en esta moción que tiene que ver con las comisiones de prepago. En el proyecto Proconsumidor, que acaba de ingresar a segundo trámite. Por lo tanto, sí es de preocupación nuestra la agenda antiabuso y nos gustaría mucho poder como avanzar en ese proyecto y seguir estudiando para poder generar como soluciones más inmediatas. Yo quisiera insistir en un punto, porque estamos regulando y nos hemos concentrado en todo lo que es, por ejemplo, la banca, y evitar todos los abusos de la banca. Y de hecho, el proyecto de ley que estamos debatiendo en la comisión mixta tiene ese sentido. Pero tenemos un problema mayor con aquello que no está regulado, y precisamente los oferentes u otorgantes de crédito no regulados y con menos fiscalización son los que le otorgan crédito a los más pobres y en condiciones que son peores. Es cierto que la tasa está vinculada al factor de riesgo y obviamente por eso una de las razones por las cuales los bancos le prestan a menores tasas a los que más tienen. Entonces al final el crédito para los pobres termina siendo más caro. Pero si adicionalmente a eso hay una desregulación, hay desinformación y no existe ningún tipo de fiscalización, la situación de abuso tiende a ser mayor. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío que es enorme y que deberíamos abordar. A mi entender, todos deberían informar respecto a los créditos que se están otorgando, porque además eso permite fiscalizar que se esté cumpliendo con la legislación. En caso contrario, se hace más estricta las normas para la banca, cuestión que yo obviamente comparto, pero se crea un incentivo perverso de aquellos que van a buscar crédito en lo que no está regulado y lo hacen en peores condiciones. Y por tanto eso profundiza la situación de abuso. Creo que ahí tenemos un desafío enorme y por tanto es imprescindible la obligación de informar y que haya un ente público que consolide toda esta información. Después habrá que discutir con quién comparte esta información para efectos de evitar que haya otro tipo de abuso, porque el manejo de la información, el senador Arboe ha liderado, yo creo, iniciativas muy relevantes en esta materia. El qué se hace con la información no es un tema secundario, porque también la información puede generar formas de abuso, y por tanto tiene que estar muy regulado, digamos, con quién se comparte esta información y qué es lo que se hace esa información para evitar el abuso. Que la información no sea a su vez una fuente de abuso. Pero se requiere información. Se requiere información porque eso es lo único que permite a los entes públicos regular, fiscalizar y garantizar que se cumple con la ley. Porque en caso contrario nosotros elevamos los estándares de la banca, lo que a mí, reitero, me parece positivo,
pero generamos un incentivo perverso para que muchas personas vayan a buscar crédito a otros lados, donde no existe regulación o donde no existe fiscalización y lo hagan en peores condiciones. Y yo quisiera insistir que si es posible votar este proyecto, porque la idea, estamos votando en general, yo entiendo lo que plantea el senador Galilea respecto de los temas en particular, pero por lo menos yo comparto el objetivo general del proyecto y creo que podríamos dar una señal de una votación en general. Gracias, presidente. Yo quiero, primero agradezco las reflexiones de mis colegas, creo que tienen que ver con el sentido que hay detrás de este proyecto de ley. Y creo que varios lo han dicho, hay que no solo perfeccionarlo, sino que adicionarle otros temas que han quedado fuera. Y para eso es la discusión en particular, el plazo de indicaciones, etcétera. Yo la verdad es que creo que tenemos que ser súper claros en los tiempos que corren con los mensajes que mandamos. Y si hay alguien que se oponga a que legislemos, bueno, que lo diga. Si hay alguien que tiene duda, como lo ha expresado el señor Galilea, para eso está la discusión en particular y todo el plazo de indicaciones, donde obviamente aportará el Ejecutivo y vamos a aportar todo, pero creo que hay cosas que son evidentes para la ciudadanía y en este ámbito hay abuso. Y es cosa de ver las ganancias y las rentabilidades de la banca para darnos cuenta que no son iguales que el promedio en el mundo ni razonables. Por lo tanto, tenemos que ir viendo cómo vamos limitando los abusos, no el desarrollo del negocio. Porque obviamente al final, si la gente no tiene acceso al crédito, también estás impidiendo la posibilidad de que te desarrolle. Entonces yo pediría, presidente, que lo votemos en general, que demos el tiempo necesario para las indicaciones, la revisión, escuchar a todos los que tengan que venir a hablar, porque lo vamos a hacer igual en esa instancia. Voy a dar mi opinión. Bien, creo que efectivamente este es un proyecto que puede impactar positivamente en la ciudadanía. Comparto las aprensiones del senador Galilea y obviamente que tendremos que administrar toda la información que sea necesaria, pero sin el ánimo de poder marcar a un sector de la economía. Creo que para los consumidores de los créditos, obviamente, hay situaciones que están en el límite de lo que puede ser legal y de lo que puede ser abuso. Sí me preocupa que en la estructura que existe en el sistema financiero, en donde hoy día existe un acceso a la banca y un acceso a poder tener mejor calidad de vida, podamos afectar también a personas que hacen buen uso de un sistema crediticio. Nosotros entendemos que están los créditos de consumo, créditos hipotecarios, hay líneas de crédito, y ahí es donde nosotros tenemos que poner especial énfasis en cuál va a ser la definición producto de poder, de que no se produzca o no se provoque anatocismo, cuál va a ser la definición de los pagos mínimos. ¿Qué va a pasar con las ofertas de un pago cero? ¿Qué va a pasar con las posibilidades que existen de poder dar periodos de gracia? ¿Qué va a pasar con los créditos de consumo hipotecarios? Es decir, son informaciones que tenemos que poner arriba de la mesa, pero con información real en razón de que de una u otra forma también creo que se va a afectar el ahorro, porque el ahorro es interés sobre interés también. Y cómo finalmente, producto de este crédito, va a ser la nueva estructura que puede definir la banca para nuevos créditos a entregar. Estoy plenamente de acuerdo en que nosotros debemos revisar, porque hoy día la ciudadanía exige señales, por lo tanto voy a someter a que podamos votar en general este proyecto para que las definiciones particulares se puedan ver en el análisis de este proyecto, que creo que si efectivamente cada señal que nosotros demos que podamos evitar abusos, creo que estamos dando una señal correcta a lo que nos está exigiendo la ciudadanía. Señor secretario, ponga en votación. El presidente pone en votación en general el proyecto en tabla. Senador Felipe Arboe. Senador Rodrigo Galilea.
Senadora Elizalde. Senadora Rincón. Presidente. A favor. 4 votos a favor, 1 abstención. Aprobación del presidente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. ¿Va a la sala entonces?